Bienvenidos a mi canal. Astrología Percy. Hoy vamos a hablar de Sol y Júpiter aspectados en la carta natal. Del libro de Sue Tompkins. Cualquiera que sea el aspecto, esta combinación siempre suele inclinar al optimismo, a la determinación y a la confianza en uno mismo. Con los aspectos armónicos, esto se transforma en una gentil complacencia y en grandes esperanzas para el futuro. Sin embargo, los aspectos inarmónicos son más dados a proporcionar un exceso de confianza y de exuberancia, mientras que con la conjunción suelen alternarse ambas posiciones. La generosidad, y no solo en el sentido material, también suele ser una característica muy típica de esta combinación. Por regla general, las personas marcadas por estos aspectos suelen mostrarse muy caritativas y bien intencionadas, tanto con respecto a sí mismas como a los demás. Quizás esto nos ayude a vislumbrar la potencial arrogancia del individuo, puesto que, en el peor de los casos, incluso el que se muestren tan tolerantes y caritativos con los demás puede ser considerado como un acto de proteccionismo y de condescendencia, ya que el sujeto no ve a sus semejantes como iguales, sino que, en cierta forma, los considera inferiores a él y, por ello, se siente en la obligación de mostrarse generoso e indulgente con ellos. Quizás el aspecto Sol-Júpiter haga que el individuo se identifique con Dios, incluyendo no solo las manifestaciones positivas de lo divino, sino también las arrogantes pretensiones que tales identificaciones pueden conllevar. Así pues, el comportamiento del individuo Sol-Júpiter y, sobre todo, en el caso de los aspectos inarmónicos, puede ser considerado por los demás como excesivamente protector y paternalista. Sol-Júpiter puede llegar a sentirse algo decepcionado por esta respuesta y no entiende por qué su generosidad y benevolencia son recibidas con tan poco agrado por parte de los demás. Las personas con este tipo de aspecto suelen desanimarse con mucha facilidad, pero solo por poco tiempo. Físicamente, el planeta Júpiter es muy parecido a un inmenso globo, ya que es muy grande y muy brillante. El individuo Sol-Júpiter también comparte este aspecto flotante, y a menudo, desata ese impulso que todos nosotros mostramos hacia los globos, es decir, pincharlos con un alfiler. En esta combinación, Júpiter exagera el principio solar del orgullo, haciendo que todos cuantos la posean puedan llegar a mostrarse excesivamente orgullosos, hinchándose al igual que auténticos pavos reales y recordándonos el viejo adagio que dice que el orgullo precede siempre a la caída. En el peor de los casos, sobre todo con los aspectos inarmónicos, el sujeto puede llegar a pecar de orgulloso, a sufrir delirios de grandeza y a poseer una opinión excesivamente elevada de sí mismo. El individuo con estos aspectos piensa que, al igual que Dios, él también es capaz de todo y está convencido de que nada puede salirle mal. El sujeto parece tener esa misma fe tanto en la vida como en las personas. Parecen podría ser la palabra clave de esta combinación, ya que el tipo Sol-Júpiter nunca suele estar tan seguro de sí mismo como parece, puesto que si realmente lo estuviese, no tendría que molestarse tanto por aparentarlo. Las personas con esta combinación suelen ser grandes visionarios, ya que perciben de forma intuitiva su propia posición dentro del esquema total de las cosas y tienen el don de considerar las situaciones desde su aspecto más positivo. En un principio, lo desmedido de sus objetivos quizá pueda parecernos muy por encima de sus posibilidades, pero resulta sumamente sorprendente ver cómo, con frecuencia, los sujetos con estos contactos casi siempre acaban convirtiendo sus sueños en realidad, sobre todo si Saturno o los elementos fijos ocupan una posición prominente dentro del tema. Ya que esa fe innata tanto en la vida como en sí mismos es lo que les permite conseguir lo que desean. Las personas con algún aspecto entre el Sol y Júpiter poseen una verdadera alma de jugador, ya que disfrutan arriesgándose y, realmente, son muy poco conscientes de las posibilidades de peligro o de fracaso, pensando quizá que sus proyectos poseen el sello divino y que por ello se hallan protegidos contra cualquier desastre. Su amor por la aventura y el estar firmemente convencidos de lo que están haciendo, así como su confianza en el éxito, resulta muy contagioso e infunde una gran confianza a los demás. La típica imagen de la persona Sol-Júpiter de nuestros días bien pudiera ser la del Sargento Bilko, protagonista de una serie de televisión, aunque no tengo ni idea de cómo es la carta astral del actor ni la del programa. Esta combinación proporciona una gran capacidad de liderazgo y, de forma más específica, una actitud muy positiva hacia la autoridad, sobre todo para adquirirla. Un buen ejemplo de ello es Margaret Thatcher, que poseía una cuadratura entre estos dos planetas, como parte integrante de una cuadratura en forma de T entre el Sol, Marte y Plutón. Aquellos individuos con algún aspecto fuertemente marcado entre el Sol y Júpiter poseen una gran fe en la evolución y en la libertad de todos los seres, lo que a menudo hace que se sientan sumamente interesados por la política.
Sin embargo, esta no es una combinación particularmente democrática, ya que el individuo Sol-Júpiter siempre quiere hacer las cosas a su manera y no está en absoluto predispuesto ni a la humildad ni al anonimato requeridos en un verdadero proceso democrático. Si el resto del tema así lo indica, todos los contactos entre estos dos planetas parecen inclinar al individuo, o a sus proyectos, a tener éxito y a progresar continuamente en su ámbito. Más, por miedo a que el lector pueda pensar que los aspectos Sol-Júpiter son una especie de Rey Midas, debemos señalar que las cosas también pueden ir mal, sobre todo con los aspectos inarmónicos, y acabar de forma desastrosa. Lo que puede llegar a resultar exasperante es que, incluso cuando las cosas se tuercen, de una u otra forma las personas con esta combinación siempre parecen arreglárselas para escapar sin salir demasiado perjudicadas, incluso cuando gran parte de la culpa de que las cosas hayan ido mal es debida a su propia negligencia. La popularidad del clásico individuo Sol-Júpiter solo se verá algo afectada y la persona contemplará lo sucedido con una gran filosofía, como si solo formara parte de un esquema. Jamás existirá nadie más capaz de recuperarse de un revés, de olvidarlo todo y de empezar de nuevo que aquellos marcados por este aspecto. Debido a su imprudencia, su despreocupación y su mal enfocada creencia en la protección divina, los aspectos inarmónicos entre estos dos planetas pueden ser muy propensos a los accidentes, sobre todo si Marte y Urano también entran en juego. Un ejemplo de ello es la carta astral de la compañía Townsend Thoresen, propietaria del barco Herald of Free Enterprise, cuyo hundimiento en el año 1987 cegó muchas vidas. Las personas con aspectos armónicos normalmente suelen tener bastante suerte, ya que no se exceden ni se comportan tan despreocupadamente como en el caso de los aspectos inarmónicos o incluso de la conjunción. Aquellos con aspectos inarmónicos simplemente intentan probar suerte, y a menudo, acaban abusando de ella. Este es el contacto típico del explorador y del investigador, del individuo que simplemente desea evolucionar y necesita el espacio para ello. Las personas con algún aspecto entre el Sol y Júpiter siempre intentan ampliar sus horizontes y abarcar lo máximo posible de la vida. El individuo pocas veces se adaptará a la rutina o se comportará de una forma rastrera o mezquina, ya que posee una amplia visión de las cosas y no se preocupará por las nimiedades ni por los pequeños detalles, sino solamente por los grandes obstáculos. Por ello, no resulta de extrañar que las personas con algún aspecto entre el Sol y Júpiter normalmente sean grandes viajeros y que, al igual que Sagitario, sus viajes puedan ser tanto mentales como físicos. Por regla general, suele existir un profundo interés y compromiso en ámbitos tales como los de la ley, la educación y la religión. El individuo Sol-Júpiter suele interesarse mucho por el sentido de las cosas, así como por el futuro, y son precisamente estas áreas las que le proporcionan la libertad necesaria para este tipo de exploraciones. Esta combinación también resulta muy útil para aquellas situaciones en las que el individuo pueda actuar realmente como un dios, como, por ejemplo, en alguna ocupación de asesoramiento. También es una combinación muy buena para los actores, ya que tanto el cine como el teatro ofrecen muchas oportunidades de exageración, de caricaturización y de promoción. Sin embargo, aunque quizá podamos asociar los contactos entre el Sol y Júpiter, en particular la conjunción y los aspectos inarmónicos, con una personalidad sumamente extrovertida, esta combinación también puede aparecer en las cartas astrales de personas realmente introvertidas, para quienes convertirse en el centro de atención pública pudiera resultar bastante insoportable. Introvertidos o extrovertidos, los sujetos con algún aspecto entre el Sol y Júpiter compartirán una misma necesidad de evolucionar y ampliar sus horizontes. Siempre deseosas de nuevas experiencias, las personas con algún aspecto inarmónico entre el Sol y Júpiter pueden sufrir accesos de insatisfacción, sobre todo si estos aspectos tienen lugar en los signos mutables, y creen que todo les irá mucho mejor lejos de donde viven. Por supuesto, esta insatisfacción se convierte en el estímulo necesario para empujar al individuo a emprender nuevos cambios, tanto con respecto a sí mismo como a su propia vida y al mundo en general. Sin embargo, cuando las cosas se ponen realmente feas, las personas con algún aspecto entre el Sol y Júpiter saben cómo sacarle el máximo partido a una situación difícil, cómo enfocarla desde su aspecto más positivo y cómo infundir ánimos a los demás. Si bien algunas veces todo este optimismo puede escapárseles de las manos, al individuo le cuesta mucho darse por vencido y se niega a enfrentar el problema, porque, realmente, no puede soportar tener que enfrentarse a la dura realidad de la situación. La combinación Sol-Júpiter refleja en gran medida la posición del Hijo Divino, que fue enviado a la Tierra para convertirse en un simple mortal. Las personas con este aspecto fuertemente marcado en sus temas no tienen por qué pertenecer necesariamente a ninguna iglesia oficial,
pero, normalmente, suelen ser muy creyentes. Pueden tener o no un carácter religioso, aunque los aspectos inarmónicos entre estos dos planetas siempre han estado asociados con problemas religiosos. Ciertamente, al menos con respecto al niño, el padre siempre parece tener algún problema religioso. Esto significa que el niño puede vivir las creencias y, en particular, el código moral del padre como algo que se interpone en su camino. Esto también puede ser un problema para aquellos con este contacto, ya que, a menudo, el individuo se ve obligado a elegir entre sus objetivos y sus creencias. La tendencia a moralizar también puede constituir otro problema para el individuo. A menudo, el propio padre puede haber sido considerado por él como un moralizador. Este también puede ser un viajero incansable, una persona que necesita mucho espacio y se niega a verse confinada. Esto puede significar que el padre no pasa demasiado tiempo con su hijo, pero también puede dar pie a que el niño lo idealice y lo considere como una especie de explorador. En algunas ocasiones, el padre puede llegar a ser considerado por el hijo como un dios, es decir, como alguien demasiado elevado para ser alcanzado, alguien demasiado alejado para poder acercarse a él. Con los aspectos armónicos, quizás el hijo considere a su padre como un hombre más filosófico y generoso. Pero, en cualquiera de los casos, parece ser que, con esta combinación, las creencias del padre se hallan fuertemente interiorizadas en el individuo, y éste debe aprender a integrarlas y transformarlas. No se les olvide darle me gusta, comentar y suscribirse. Adiós chicos, hasta la próxima.